Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, que es una jornada de capacitación que va a estar enfocada en profilaxis preexposición, que estamos haciendo en el marco de Proyecto ECO con UNFPA y la cátedra. Y la idea es, como dice la invitación, frente a la nueva disponibilidad de algunos fármacos en ACE, donde tenemos la posibilidad de tener presentaciones coformuladas de primera línea en este momento. Dentro de ellas tenemos justamente una coformulación que es ideal para realizar profilaxis preexposición para el VIH en el marco de lo que es la prevención combinada. Entonces nos parecía una muy buena oportunidad para hacer una puesta al día del tema, para darle un marco, y por eso vamos a empezar con algunos conceptos generales, y para promover esta estrategia, eh, utilizando lo que es la herramienta ECO, la posibilidad que nos da llegar a todos los rincones del país, a que todos los médicos, más allá del especialista, porque estas son herramientas de prevención, entonces quienes tienen que apoderarse de estas herramientas son aquellos médicos que precisamente están en la primera línea y que tienen la oportunidad de hacer prevención. Así que, sin más, vamos a dar comienzo con unas palabras de bienvenida del profesor Henry Cohen. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos quienes están presentes y quienes están conectados en forma remota. Es un gusto compartir la mesa con queridos amigos. Es un gusto también estar en la sede del Sindicato Médico, que para todos tiene un significado muy importante en todo sentido. Y también, entonces, es otro gusto más que ECO esté apoyando estas jornadas tan importantes para todos los especialistas que manejan el tema de VIH en Uruguay. ECO está cumpliendo 8 años de desarrollo vertiginoso, diría, en la cual los compañeros de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y la gente especializada en VIH particularmente nos ha acompañado desde el primer día, ya que fue una de las 2 primeras clínicas que lanzamos en agosto del año 2014. Siempre mi agradecimiento y mi reconocimiento para todos ellos. Pero por si eso fuera poco, también nos han ayudado en el importante desarrollo de ECO a nivel internacional, como Superhub, como centro de referencia a nivel latinoamericano, y han estado presentes en todas las actividades que hemos hecho, sobre todo con la llegada de la pandemia por COVID-19. Hoy quiero agradecer en especial al Banco Interamericano de Desarrollo, que fue responsable importante del crecimiento de ECO con su apoyo permanente, a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, que ya lo hice anteriormente, al Sindicato Médico del Uruguay, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, por supuesto a ONU-SIDA y a la Prefectura de San Pablo, que también está apoyando estas jornadas. Buenos días a todos y todas los que están aquí presentes en la sede del Sindicato Médico y a quienes, las numerosas colegas y colegas que nos están viendo a través de la transmisión. Antes que nada, agradecerle al profesor Cohen, a Elisa Martínez, a la cátedra, y el saludo del Fondo de Población y de ONU-SIDA, el agradecimiento de poder participar de esta jornada que es clave para poder impulsar la prevención combinada, y dentro de la prevención combinada las estrategias biomédicas que la integran y que son, diríamos, en esta altura de la epidemia, un factor determinante para controlar la epidemia en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Bien, lo que nosotros simplemente vamos a comentar es los elementos que surgen de 2 estudios realizados en Uruguay y que refieren a las prácticas sexuales de varones que tienen sexo con varones y mujeres, y que, como veremos, trae ciertos aprendizajes para lo que puede ser la implementación de la PrEP, incluyendo
lo que puede ser el relacionamiento dentro de la propia consulta. En primer término, quería decirles que, como ustedes ven, las nuevas infecciones en el mundo han bajado de 44%. Las muertes también. Si nosotros vamos a la situación de América Latina, nos vamos a dar cuenta que no solamente no descendieron, sino que se incrementaron de 5%. Y hay que tener en cuenta las determinantes sociales que están jugando en el continente latinoamericano y el Caribe, que es el continente más desigual del planeta, y que algo tendrá que ver con el acceso universal a la salud, a la prevención, a las informaciones, y la situación de los grupos claves sobre representados en la epidemia. Como ustedes ven, del total de las nuevas infecciones en la población de 15 a 49 años, hay una sobrerepresentación, allí la ven en negro, de los varones que tienen sexo con varones, seguidos de los clientes, de las trabajadoras sexuales, de los trabajadores sexuales y en una menor medida de las personas que tienen inyección de drogas. ¿Qué es lo que está pesando en esa sobrerepresentación de los varones que tienen sexo con varones y que tienen 28 veces más chances de adquirir la infección? Sí, seguramente una dimensión biológica relacionada con las relaciones sexuales anales. Pero el mayor peso de esta mayor afectación es las situaciones de estigma y discriminación, la necesidad del ocultamiento, la violencia que sufren la mayoría de estos grupos, pero en particular en un continente marcado todavía por una cultura patriarcal y machista, los impactos en que los varones que tienen relaciones con otros varones puedan vivirlo de la manera que lo vive todo el resto de los varones y el resto de las personas, sus relaciones afectivas y sexuales. Simplemente voy a compartir entonces dos estudios que tienen realizados junto con la cátedra, con la Facultad de Ciencias Sociales. Son muestras por conveniencia, muestras por lo tanto no representativas, no aleatorizadas, y por lo tanto traen pistas para la reflexión, pero no pueden ser generalizadas sus conclusiones, pero sí decirnos en qué estado están la salud sexual y las actitudes y las prácticas de estos varones, que para los dos estudios se captaron a través de una estrategia online, por internet, por las redes sociales, y el criterio de inclusión partía de la pregunta con quién habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Si habían tenido relaciones sexuales con varones o mujeres, o con personas trans, entraban en ambos estudios. ¿Qué es lo interesante de estos dos estudios que traen ciertas coincidencias? Es que no podemos hablar más de identidades. La presunción de heterosexualidad es la gran barrera en el momento de la consulta, ya sea para varones o para mujeres de la diversidad sexual. Es importante indagar como profesionales de la salud en las prácticas con quién tienen relaciones sexuales, porque ustedes ya ven que en estos varones hay varones que se identifican como gay u homosexual, pero también bisexual y también heterosexuales, aún teniendo prácticas con otros varones. Por lo tanto,
la identidad ya no es un elemento que nos interesa, en realidad nunca lo fue, porque las prácticas desbordan esta autoidentificación. ¿Qué es lo que nos dicen? Y bueno, dicen y reafirman lo que ya sabemos, que los que utilizan condón en la última relación sexual, anal, es una mayoría relativa, 57,2 en el estudio del 2019, 55 en el estudio del 2021, lo que no tiene que llamar la atención, porque en los grandes estudios que se han hecho en América Latina, la mediana no va más allá del 64%, y en Europa, en este estudio que realiza EMIS, con más de 180.000 varones que tienen sexo con varones, en realidad solo el 41% utiliza condón, por lo cual hay de 30 a 40% de varones que no usa condón en sus relaciones sexuales. Es un dato de la realidad. Respecto de las ITS, estos dos estudios traen cifras similares, de 15% o de 12% que han tenido alguna ITS. En general, los varones que tienen sexo con varones, o con varones y mujeres, tienen una tendencia a realizar de manera mayoritaria respecto de los otros varones el test del VIH. Como ven, 66% en el estudio del 2019 se había realizado el examen, de los cuales 13% tuvieron resultados positivos. Casi la mitad se hizo el test de VIH en el estudio del 2021, con un resultado de 2,5 de positividad. Frente a esto, es muy interesante focalizar en el primer estudio del 2019, hecho con la cátedra del Ministerio de Salud, en aquel momento el programa bajo la dirección de la doctora Susana Cabrera, porque nos muestra que había variables asociadas tanto al uso del condón como a la realización del test. ¿Y qué es lo que nos dice esta asociación estadísticamente significativa? Que los varones tienen otras estrategias además del uso del condón, como es la única opción que se les da. Como ustedes ven, hay menos probabilidad de uso si tiene pareja estable, lo que parece en cierta manera razonable, si se realizó la prueba del VIH o si se vacunó contra el... ¿Cómo? Ahí. Contra el papiloma o si se identifican como gay. Y tiene mayor probabilidad de uso del condón si tiene relaciones con personas con ITS o con VIH, o si participó de actividades de información. ¿Qué pasa con la realización del test? Bueno, hay menos probabilidad si tiene una pareja estable, y hay mayor probabilidad si tiene conocimiento de dónde realizarlo o si tiene conocimiento de la profilaxis post-exposición. Estos son pistas que nos hacen pensar que es necesario aprovechar al máximo las herramientas biomédicas y las estrategias de prevención combinada que están a disposición y que ahora, como lo vamos a ver, están a disposición en América Latina, pero a partir de la circular de ACE también en nuestro país. ¿Qué dicen estos varones que tienen sexo con varones y mujeres sobre la PrEP? Bueno, casi la mitad conoce la existencia de esta modalidad de prevención, pero muy poco la usan porque no está todavía en las pautas nacionales, pero 46% estarían interesados en recibirla. En el 2021, en una población muy joven, de 15 a 24 años, casi un 40% conocía, pero solo 12 jóvenes la utilizaban. ¿Cuál es el dato interesante? Que bueno, que si vemos sus
características, las ITS en los últimos 6 meses, el no uso del condón en los últimos 12 meses, la cantidad de parejas, vemos que hay una porción importante de varones que podrían entrar en los criterios para el uso de la PrEP. Finalmente, para ir cerrando, yo les quiero decir que acceder a la PrEP, acceder al condón, acceder a las informaciones, acceder a una atención de calidad, precisa levantar una barrera que es crítica. La mayoría de estos varones sufrieron situaciones de abuso y situaciones de acoso y situaciones de violencia por ser varones o por presumir que eran varones que tenían sexo con otros varones. En toda América Latina, la homofobia, la transfobia, la bifobia tiene consecuencias devastadoras en la vida de las personas, en el acceso a la medicación, en el acceso a la atención, en su vida cotidiana, en su derecho a ser. Por lo cual, también es una oportunidad para que cada uno de nosotros podamos contribuir con una salud más inclusiva y una salud, un sistema de salud que no tenga barreras, y muchas veces la primera barrera es la presunción de heterosexualidad. Muchas gracias. Bueno, tengo entonces el honor de poder presentar a nuestro querido colega, el doctor Alberto Estela, que es el coordinador de ONUCIDA para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y que no es solo un colega, no es solo coordinador de ONUCIDA, es un gran militante por los derechos humanos, por la causa de las personas con VIH, por la causa de los integrantes, de las y los integrantes de los grupos clave, y creemos que también con una vasta experiencia desde África hasta América Latina, y hoy tenemos la suerte de poder aprovecharlo aquí. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Juan. No sé si me escuchan. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Juan. La verdad es un gusto enorme estar con todos ustedes y dar un aporte a esta interesante discusión de esta mañana, que cobra particular vigencia en la actualidad, y vamos a ver en breve el porqué de esto. Bien. Hablar de prevención combinada hoy en día se reviste de particular importancia, de particular relevancia, porque no olvidemos que el mundo asumió recientemente compromisos que debemos considerarlos ineludibles. El compromiso internacional es de poner fin a la epidemia del VIH, a la epidemia del SIDA. Esto a la luz de lo que la ciencia nos permite decir hoy en día, de las nuevas evidencias que tenemos, pero está enmarcado dentro de compromisos internacionales que Uruguay suscribe y que son de particular vigencia y relevancia. Una de ellas es sin duda alguna la Agenda de Desarrollo Sostenible, y dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible está claramente establecido el compromiso de ir hacia el fin de la epidemia en el 2030. Y no olvidemos que en el 2021 la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países miembros se reunieron para analizar dónde estábamos con la respuesta al VIH y cuáles eran los compromisos que habríamos asumido en lo sucesivo. Pero ahí en la lámina aparecen otros compromisos que acompañan este fundamental de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y que fue reiterado con mucha fuerza, con mucha contundencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH de 2021. Y ahí nos comprometimos a esto que está en esta lámina. Veamos primero del lado derecho, donde dicen más del 95%. Para poner fin a la epidemia y en base a la evidencia científica de todo lo que tenemos hoy, nos comprometimos que las personas expuestas al VIH, el 95% de esas personas, de las más expuestas, tendrían acceso a prevención combinada. Y luego veremos el porqué de este compromiso.
El 95% tendrá acceso a testeo, a tratamiento y a supresión viral. Recordemos que el paradigma de la ciencia es claro. Si tengo VIH, tengo carga viral indetectable, soy una persona perfectamente saludable, pero además no transmito el virus. Por tanto, sin duda, el tratamiento es un elemento fundamental de la prevención. 95% de las mujeres con cobertura, con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 95%, fíjense el esfuerzo de cobertura para eliminar la transmisión vertical, el programa ETMI Plus, porque no es solamente VIH, es también hepatitis, es también sífilis congénita, es también Chaga en los países donde hay transmisión de Chaga. El 95% de las personas con VIH que reciban tratamiento para la tuberculosis, y además de ello, que las personas con VIH y en riesgo estén realmente vinculadas a servicios. Y esto es fundamental. Pero fíjense en la otra columna, compromisos fundamentales que tienen que ver ahora con esa componente social. El paradigma central de la nueva estrategia de respuesta global al VIH es poner fin a las desigualdades, en el entendido que son precisamente las desigualdades que existen en la sociedad las que crean grupos de mayor vulnerabilidad y las que determinan dificultades de acceso, barreras, y es ahí donde queremos ver al Estado presente creando ese piso de dignidad por debajo del cual no debe estar ningún ciudadano. Entonces, fíjense los compromisos que son seguramente compromisos de derechos humanos. Menos del 10% de las personas con VIH y de las poblaciones clave, por tanto, no solo del VIH, sino de las poblaciones clave. Una definición muy epidemiológica, son esas poblaciones donde esperamos encontrar una mayor transmisión. Pero yo diría que tiene también una significancia sociológica, porque esas poblaciones son sobre todo clave para mover la agenda de derechos humanos hacia adelante. Lo importante es que el compromiso es que menos del 10% de estas personas sufran de estigma y discriminación. Que menos del 10% de las personas que viven con VIH, mujeres, niñas y poblaciones clave, experimenten inequidad y violencia basada en el género. Ustedes saben que la violencia basada en género ha sido catalogada por las Naciones Unidas, en base a los datos existentes, una de las peores pandemias que tiene la humanidad. Y luego que menos del 10% de los países tengan todavía leyes que de alguna manera sean punitivas o constituyan barreras para el acceso a servicios sociales básicos, que son muchas veces las propias leyes de VIH, que fueron creadas en otro momento histórico de la epidemia. Bien, entonces, ¿qué podemos ver en todo esto? Podemos ver que los datos nos dicen claramente que las ITS están íntimamente relacionadas con la posibilidad de tener VIH. De hecho, las ITS son un indicador privilegiado del hecho de que hay una prevalencia de comportamientos sexuales de riesgo, por eso hay la transmisión de ITS. Pero lo preocupante es que hay brotes de ITS en algunos países de América Latina porque hay un incremento de verdad importante y lo vemos con el incremento de la sífilis, por ejemplo. Pero no olvidemos el estudio que hizo en 2019-2020 la Organización Mundial de la Salud, donde nos decía que las 4 infecciones de transmisión sexual más comunes, más prevalentes, no virales, o sea, gonorrea, clamidia, sífilis y tricomona, había 1 millón de nuevos casos por día en el mundo. Por tanto, es evidente que el trabajo en ITS es fundamental. Pero además de ello, fíjense que perdemos enormes oportunidades cuando los datos nos muestran que el 65% de los países no ofrecen la prueba de sífilis cuando se ofrece la prueba del VIH. O sea, no obstante tengamos estos datos tan alarmantes de infecciones de transmisión sexual, no tenemos la capacidad de ofrecerlo cuando ofrecemos la prueba del VIH. Y el 58% de los países no tiene todavía en sus algoritmos diagnósticos la utilización de la prueba rápida de sífilis en el tamizaje de personas de poblaciones clave.
Y hasta ahora la prevención ha sido equiparada al condón. Hemos dicho siempre, bueno, la prevención, el condón, la prevención, el condón, ponte un condón, sexo seguro es un condón. Pero ya nos advertía Juan en su presentación anterior, y lo vemos en esta lámina, el uso del condón es relativamente bajo si pretendemos con ello resolver la pandemia del VIH. Es evidente que no lo vamos a lograr. La evidencia nos muestra claramente que el uso es bajo. Puede haber aumentado, pero sigue siendo tremendamente insuficiente como para pensar que solo con el condón vayamos a resolver el tema de la prevención en VIH, que es algo extremadamente complejo porque tiene que ver con las pasiones del ser humano, con las contradicciones del ser humano, con la sexualidad, que es una parte tan íntima y fundamental de la vida del ser humano. Entonces, es importante interrogarnos, ¿el condón sí o no? Sin duda sí, pero no solo, no solo. Ahora tenemos que repensar la prevención, poner al centro de la discusión el ciudadano sin juicios de valor, el ciudadano con sus pasiones, con sus contradicciones, con sus comportamientos, y entonces definir eso que está ahí. ¿Dónde hacemos la prevención? ¿Con qué la hacemos? ¿Para quién la hacemos? Porque cada sujeto tiene una manera individual y única de vivir su sexualidad, y cuándo la hacemos, es decir, cuándo la proponemos. Y entonces fíjense que la prevención combinada viene a darnos respuestas sobre todo esto, sobre todo porque ya a lo largo de años tenemos una consistente evidencia científica. Lo primero es que la prevención combinada se basa en derechos humanos, se basa en la evidencia y es a nivel de la comunidad. Segundo elemento fundamental, combina el uso estratégico y simultáneo. No es ya solo el condón, sino intervenciones biomédicas, conductuales y estructurales, que luego vamos a ver muy brevemente. La prevención combinada pretende ser priorizada, es decir, pretende satisfacer las necesidades actuales de prevención en VIH de individuos y comunidades específicas, es decir, es como decir algo hecho a la medida de la persona, de la comunidad, del sujeto que vive determinadas circunstancias en un determinado contexto y por tanto se adapta a esas necesidades. Y es una manera, sin duda, de optimizar los recursos en un conjunto de acciones que son, sin duda, programáticas, pero también políticas, y que son fundamentales para poder realmente abordar con seriedad, efectividad y basados en la evidencia los riesgos inmediatos y todos los elementos que definen y caracterizan la vulnerabilidad subyacente de un sujeto, de un individuo en su comunidad. Entonces, repensar la prevención implica pensar en el condón, pero agregarle las intervenciones que decíamos antes. Y en las biomédicas, entonces sí, es indudable que seguimos incluyendo el viejo y querido condón, los preservativos masculinos y femeninos y los lubricantes, pero además de eso, es fundamental los servicios de prueba de VIH. Fíjense, la prueba como elemento fundamental de la prevención, el conocimiento, porque sé que soy VIH negativo y que no tengo otras ITS, puedo hacer una serie de intervenciones en mí mismo, ayudado por el servicio, para permanecer negativo. Pero si descubriera que tengo VIH, puedo hacer prevención secundaria y no dejar que la infección avance, y además no contribuir con el crecimiento de la epidemia, porque ya vimos antes que el tratamiento es un aliado fundamental de la prevención. Entonces, el diagnóstico como un elemento fundamental, el acceso a servicios de prueba. Luego, el diagnóstico y tratamiento, por lo que acabamos de decir, de ITS, por la interrelación que existe y porque las ITS son un indicador de una sexualidad que se está viviendo con riesgos. Luego, siempre las intervenciones biomédicas, las intervenciones basadas en el uso de medicamentos, es decir, de antirretrovirales, y ahí tenemos el tratamiento de la persona que tiene VIH, de tal manera que no podrá transmitirlo ni a su pareja ni a parejas ocasionales, el uso del PrEP y el uso del PEP, del cual hablaremos poco después, es decir, profilaxis posexposición y profilaxis preexposición. Luego, sin duda, reducción del daño en aquellos países donde hay uso de drogas y entonces el intercambio de jeringas, por ejemplo. Luego, las intervenciones estructurales, que son fundamentales porque si no, esto no va a funcionar.
Entonces, la eliminación de estigma y discriminación, en la promoción de entornos sociales libres de estigma y discriminación es fundamental. Las reformas políticas y legales que nos permitan tener leyes que realmente promueven y defienden el Estado de Derecho, promueven y defienden la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. Sin duda, todas las políticas de género que promueven la equidad de género y de la diversidad, en términos de acceso también y de ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la mejora de los determinantes sociales, porque sin duda alguna esto está íntimamente ligado a los determinantes sociales que definen la pobreza multidimensional, y de ahí entonces la necesidad de una respuesta que tenga coherencia también horizontal con otros sectores que tienen que ver con la vida de la ciudadanía. Y luego, por supuesto, los comportamentales, es decir, el acceso a información adecuada, pertinaz, basada en evidencia, la consejería, la notificación asistida de las parejas para que no se establezca ese círculo que vemos siempre, sobre todo con infecciones como la sífilis, pero que sin duda puede verse con cualquier otra. Información, educación y comunicación, de la cual hemos hablado muchísimo, pero que nos hemos quedado un poco atrás. Pensemos en las oportunidades perdidas a través de los sistemas educativos en los países. Medios de comunicación, redes sociales y nuevas tecnologías, porque sin duda alguna estas son las nuevas maneras de comunicar y nos interesa entonces utilizarlas. Quiere decir entonces que el servicio de testeo es una puerta de entrada fundamental. Es una puerta de entrada para quien descubre de tener VIH al circuito de tratamiento, a la posibilidad de la notificación de parejas y a otros servicios de apoyo. Pero es también una puerta de entrada para quien descubre de ser cero negativo, porque puede entrar en un esquema de prevención a través de la PrEP, de la PEP, del condón, de los lubricantes, en fin, de todas las intervenciones que vimos antes, biomédicas, estructurales y comportamentales. Y también a otros servicios de apoyo. Entonces, fíjense que el testeo sigue siendo un elemento central de toda esta prestación de servicio. Y ahí entonces, claro, cabe pensar también en el autotest de VIH, que debe ser ofrecido como un abordaje adicional a los servicios ya existentes. Y es una recomendación fuerte, con sólida evidencia. Por tanto, no hay hoy en día una razón, un argumento que pueda oponerse al autotest. La idea es ofrecer todas las posibilidades de testeo existentes y que sea el usuario en el ejercicio de su libertad a decidir si lo va a hacer en el servicio de manera como tradicionalmente se ha hecho o si lo quiere hacer en su casa a través del autotest. Y entonces, bueno, esto lo sabemos, el PEP. Yo quiero dedicarle un minutico rápido a la profilaxis post-exposición, porque generalmente la hemos realizado, sobre todo vinculada a accidentes ocupacionales o a relaciones sexuales no consentidas, por ejemplo, violencia, violaciones, etc. Pero en realidad perdemos una gran oportunidad, porque esos son casos muy, muy puntuales. Son la menor parte de los casos. La mayor parte de los casos de transmisión es por relaciones sexuales consentidas. Entonces, considerando que hoy en día los antirretrovirales tienen un costo bastante limitado, no hay ni siquiera una razón económica para no hacerlo. Más bien, hay una razón económica para hacerlo, porque es mucho más costoso, sin duda, un caso de VIH. Entonces, deberíamos ser capaces de implementar la profilaxis post-exposición, es decir, yo debería tener la posibilidad de ir a un servicio y decir, tuve una relación ocasional sin protección, sin preservativo, con una pareja no conocida y que me den la profilaxis post-exposición. Imagínense la cantidad de casos que podríamos evitar de transmisión, porque los casos de exposición son fundamentalmente a través de relaciones consentidas y no tanto por accidentes, por ejemplo, accidentes ocupacionales. Y luego, bueno, la profilaxis post-exposición debe ofrecerse sin duda de inmediato. Entonces, el protocolo es ese y quiere decir que tenemos que tener una información adecuada tanto del efector de salud como de los usuarios del servicio. Y la PrEP, que ya conocemos, es el uso de antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH, es decir, para evitar, yo tomo la PrEP sin tener VIH,
para prevenir de poder llegar a tener el VIH. Pero recordemos que ella no previene, sin duda, otras infecciones de transmisión sexual. Por tanto, dentro del paquete de prevención combinada, todo eso debe ser analizado con el usuario del servicio. Luego tenemos ya la evidencia de que indetectable es igual a intransmisible, por tanto el acceso universal a tratamiento de todas las personas que tienen con VIH tiene que ser un norte de cualquier estado que tenga dentro de sus fundamentos jurídicos ir hacia la universalidad de los derechos humanos. Ser indetectable desde el punto de vista de carga viral es un derecho. Si yo tengo VIH, tengo derecho a tener todo lo que necesito para llegar a tener la carga viral indetectable y de esta manera estar saludable y no transmitir el virus. Sin duda esto lo podemos ver esquemáticamente con las cascadas de prevención y tratamiento, instrumentos fundamentales para medir el impacto, porque en la primera barra de color verde tenemos todo el universo de personas que viven con VIH, en la segunda barra tenemos los testeados, de esos testeados vamos a tener un grupo en la cascada superior en rojo que resulta positivo y un grupo mayoritario, afortunadamente, que resulta negativo. A ambos los voy a vincular a servicios. Arriba los voy a vincular a servicios de atención para personas con VIH, lo voy a poner en tratamiento antirretroviral y el último pilar es el impacto más importante y definitivo, es decir, cuánto de todos esos testeados positivos tienen realmente carga viral suprimida, por tanto están saludables y no transmiten. En la cascada de abajo, en cambio, vinculo a los que resultaron negativos a servicios de prevención, los retengo en la atención y mi impacto va a ser cuántos de ellos se mantienen negativos a lo largo del tiempo. Y entonces fíjense que si yo tengo esta secuencia de servicios para grupos de poblaciones clave que me resultan VIH negativo, yo realmente estoy haciendo una efectiva prevención combinada, porque inicio con las pruebas y analizo con junto al usuario del servicio las circunstancias de vida y cómo está viviendo en ese momento su sexualidad. Dentro de todo el paquete de oferta de prevención combinada, escogemos el más adecuado y vamos hacia adelante vinculado al servicio con controles cada 3 meses para ver aquellos que están en PrEP, cómo va con la PrEP, para controlar infecciones de transmisión sexual, para controlar el testeo y garantizar también el acceso a vacuna, porque es parte también de la prevención, es decir, la vacuna contra la hepatitis B, contra la hepatitis A, contra el papilomavirus, y obviamente en mujeres el tamizaje de cáncer cérvico-uterino. Entonces fíjense cómo el servicio de prevención combinada con un costo muy contenido nos permite un acceso realmente integral a la salud de un grupo de personas que de otra forma podrían quedarse completamente afuera del sistema de salud. Sigo esa valoración y al final del año, digamos, de un periodo, veo cuántos de todos ellos, de los que iniciaron este curso, este proceso, siguen vinculados, permanecen VIH negativos y aquellos que pudieran haber encontrado el virus por alguna de las circunstancias de vida, asegurarme que hayan entrado al circuito de tratamiento, es decir, a la cascada que habíamos visto antes. Podríamos entonces, sin duda, terminar diciendo, antes de contarles en una lámina la experiencia argentina, ¿qué es el sexo seguro en la era actual, en la era virtual? El sexo seguro es el uso sin duda del condón, como lo ha sido siempre, tanto masculino como femenino y de gel lubricante. Pero el sexo seguro es también inmunización para hepatitis A, para hepatitis B y para papiloma. Es el conocimiento serológico de la pareja, porque si yo tengo VIH, la mejor prevención para mi pareja es mi tratamiento. Cuando yo hago el tratamiento y lo hago bien, esa es la mejor prevención para mi pareja. Las pruebas frecuentes de VIH e ITS para aquellos que están negativos, y la ITS es para todos, porque las ITS son en su mayoría todas curables o por lo menos controlables. Tratamiento del VIH como prevención, ya lo dijimos antes. Prueba de Papa Nicolau en el caso de las mujeres, porque la prevención del cáncer cérvico-uterino es un elemento fundamental de este paquete de prevención. El acceso a profilaxis post-exposición, es decir, tuve una relación ocasional ayer consentida entre adultos y poder ir al servicio y tener acceso a la profilaxis y garantizarme de no tener
el VIH y tener acceso también al control de otras posibles ITS. El acceso a profilaxis preexposición con los elementos que ya mencionamos antes, conocimiento y acceso a la contracepción, de tal manera que hagamos una adecuada planificación, pero sobre todo garanticemos el acceso, el ejercicio real de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres y de cualquier persona con capacidad de gestar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la higiene dentro de la sexualidad y es fundamental en relación a los juguetes sexuales. Y ahí ponemos un punto suspensivo porque podríamos incluir otros elementos que nos ayudan a vivir y a ejercer el derecho a una sexualidad placentera, sana, saludable y responsable. En el caso de Argentina, le estamos apostando con mucha fuerza a la prevención combinada a través de una territorialización de los servicios, es decir, llevar esto al territorio realmente. Estamos aprovechando el contexto político también de la iniciativa del programa Ciudades y SIDA con la firma de la Declaración de París, y que en los planes de acción estén estos servicios de prevención combinada que permiten a un costo contenido, son servicios realmente costo efectivo, permiten un acceso, como ustedes vieron en las láminas anteriores, realmente efectivo. Fue interesante encontrar en las primeras experiencias que había una importante demanda contenida, es decir, hubo realmente una demanda fuerte por parte de los usuarios cuando se comenzó con la oferta. Se encontró una alta prevalencia basal, porque de los usuarios encontramos un 7.2% de personas con VIH, que de otra manera no las habríamos detectado, y eso nos permite ir cerrando brechas. Inicialmente se crearon 7 centros en 4 jurisdicciones, ahora se está yendo a tapete, creándolos en todas las provincias donde haya posibilidad de hacerlo. Ahí están algunos datos: 839 personas en ese momento iniciaron con la PrEP y el 90% de estos eran HSH, y en controles sucesivos el 90% continuaba utilizándolas, siendo el 93% varones que hacen sexo con varones. Ahí está más o menos la oferta. Esto era más para evaluar la capacidad, pero esto sí es fundamental. Algunas cosas que vinieron, que surgieron del punto de vista de análisis cualitativo: la sobrecarga de los equipos, sobre todo en tiempos de COVID, la necesidad de optimizar los sistemas de información para tener datos de cascada que nos permitan medir impacto, sobre todo identificar brechas para luego cerrarlas. Sin duda, optimizar los circuitos de atención de manera que funcione bien el sistema de referencia y contrarreferencia. Personas usuarias de PrEP, tener muy en cuenta que son circunstancias muy diferentes, muy heterogéneas, porque podemos encontrar chicos gay o que hacen sexo con otros chicos de clase media, incluso clase media alta, y podemos encontrar también en el otro extremo mujeres trans en situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, sin duda alguna, ustedes entienden que son servicios muy, muy específicos para las necesidades de las personas. La necesidad de promover más las alianzas con sociedad civil, porque los promotores a nivel de la comunidad juegan un rol clave en la captación, en la generación de demanda y en la retención de las personas, sobre todo de las poblaciones clave. Y es necesario, sin duda alguna, anticipar distintos escenarios de implementación de acuerdo a las necesidades. Bueno, bien. Seguimos adelante. Una lástima perdernos, pero quizás se pueda reconectar para la parte de comentarios, y les digo a los que están conectados que vamos a tener después de la siguiente presentación una parte de preguntas, comentarios, que ya si quieren pueden ir mandando al chat, pero vamos a tener esa posibilidad. Ahora vamos a presentar, es un gusto recibir a Robinson Fernández, un colega de Sao Paulo, que ellos tienen mucho trabajo acumulado y que nos va a mostrar su experiencia desarrollada en la red municipal de Sao Paulo sobre prevención combinada y sobre todo sobre PrEP. Así que bueno, adelante Robinson, y muchas gracias por estar con nosotros.
Eu é que agradeço o convite. Eu estou falando em nome da Coordenadoria de STIs da cidade de São Paulo. Vou apresentar a experiência que nós temos com o PrEP. Desculpa, eu não falo espanhol bem, então eu vou falar em português. Vou procurar falar devagar para vocês me entenderem. A gente começou PrEP aqui na cidade de São Paulo em 2018. Eu vou contar um pouco dessa experiência que nós temos aqui na cidade. E agradeço, obviamente, o convite para participar aqui dessa jornada. Bom, meu nome é Robson Camargo, eu sou médico, eu faço parte da Coordenadoria de STIs da cidade de São Paulo. Uma cidade que tem mais ou menos 12 milhões de habitantes. Os nossos serviços especializados em STIs, nós temos 10 centros de testagem e aconselhamento e 17 serviços especializados no tratamento de HIV/AIDS. No momento, nós temos em torno de 55 mil pacientes vivendo com HIV/AIDS aqui na cidade. Desses, 88,3% estão com tratamento antirretroviral, né? E 96% estão com supressão viral, carga viral abaixo de 40 cópias. A prevenção combinada aqui, nós decidimos aqui na cidade espalhar, né, colocar em alta escala o preservativo masculino, preservativo feminino, o côndom feminino e masculino, gel lubrificante, e essa estratégia levou a gente a colocar esses insumos nos metrôs aqui de São Paulo, são várias linhas, e distribuímos mais ou menos por ano em torno de 70 milhões de preservativos por ano aqui na cidade. A nossa meta é chegar em 100 milhões, porque a gente ainda acha que 70 é pouco, mas vamos ver se a gente consegue. Falar de PrEP, a gente tem que falar de PEP junto, né? São duas coisas que andam juntas. A PEP aqui na cidade de São Paulo, né, nós temos 62 unidades da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo aqui hospitais, incluindo pronto-socorros, incluindo unidades que ficam 24 horas abertas, e todas as unidades, tanto a unidade e as unidades da nossa rede, aquelas 27 unidades da nossa rede. Né, todas elas fazem PEP e PrEP, mais 38 unidades da básica, que eu vou mostrar um pouquinho na frente, da atenção básica, que fazem um processo de hormonização com mulheres e homens trans. Bom, então a gente pode ver, até esse dado aqui, até outubro desse ano, a gente fica mais ou menos em torno de 17 a 20 mil PEPs por ano. Isso é da nossa rede, da rede municipal. Se eu coloco aqui a rede estadual, aqui na cidade, porque tem unidades da rede estadual, eles são pequenos e tal, a gente chega a fazer em torno de 25 mil PEPs. A grande maioria, obviamente, como o Alberto tinha falado, de PEPs sexuais, né? Da PrEP,
a coisa que nós aprendemos aqui é que a gente tem que garantir o acesso, né? Então, a estruturação de novas unidades que dispensam PrEP, que eram de 13 unidades em 18, quando a gente começa a PrEP, 13 unidades entraram para fazer PrEP, e hoje nós passamos para 58 unidades em 2020. E vemos mantendo essas 58 unidades. Houve uma escolha estratégica para a gente implantar nas unidades de hormonização, que eu falei, que era a atenção primária, onde eles atendem a essa população trans, né? Nós acreditávamos que oferecer PrEP a gente atingiria essa população trans que possivelmente estavam procurando hormonização e poderiam fazer PrEP. Ainda nós precisamos melhorar muito nessa atenção, porque a gente vê que algumas unidades conseguem fazer bem, oferecer bem a PrEP, e outras unidades, apesar de mais de ano que estão fazendo, elas não oferecem ou não colocam lá para os pacientes deles poderem fazer. Início da PrEP no dia da procura. Isso também foi um aprendizado duro para a gente, porque no começo algumas unidades queriam marcar hora e dia para se atender esse paciente que vinha buscar PrEP, e a gente viu que isso não dá certo. A PrEP tem que ser feita no dia da procura, ou seja, o sujeito entrou na unidade para fazer teste, se oferece PrEP, e ele, se é HIV negativo, ele sai naquele dia, naquela hora, com a medicação dele. Por que isso? Porque a espera que nós tínhamos de uma semana, 15 dias, quando o paciente vinha, era HIV negativo, e aí ficava esperando o exame ficar pronto para poder entrar com PrEP e tal. Esse paciente, quando voltava, alguns deles já voltavam HIV positivo. Quem procura PrEP são pessoas altamente vulneráveis. Então, é super importante que a gente, no dia da procura, ele saia da unidade com a medicação dele. Prescrição de antivirais para as profilaxias pré e pós para outros profissionais, né? A gente começou com os enfermeiros, treinamos os enfermeiros para fazer PEP e PrEP, e começamos com eles. Quando, no advento da Covid-19, os nossos dentistas das nossas unidades, os farmacêuticos, eles tiveram mais tempo livre, né, porque os pacientes nossos vinham a cada 4 meses e tal. Então, a gente aproveitou e disse assim, bom, já que a gente tem essa mão de obra aí, que é altamente qualificada, por que não eles começarem também a prescreverem PrEP e PEP? E, a partir daí, esses três profissionais, enfermeiros, farmacêuticos e dentistas, da nossa rede, já fazem a prescrição de PrEP e PEP, além de médico, é claro. Uma outra estratégia é PrEP na rua, né? A gente monta um grupo, vai até praças, lugares de pegação de gays, e oferece essa PrEP lá na rua. Então, a gente faz o teste, leva antirretroviral para PrEP, para PEP, e a gente oferece na rua. Nós começamos aqui num viaduto que corta a cidade de São Paulo, chamado Minhocão, que no final de semana ele vira um parque
elevado. E nós começamos lá no primeiro dia que nós fomos para lá, com uma equipe razoavelmente pequena. Naquele dia, nós fizemos 200 PrEPs na rua. Então, a gente falou, opa, né, essa coisa de sair da unidade, porque, primeiro, era fim de semana, a gente foi, acho que, num domingo, as pessoas que poderiam querer PrEP, mas que trabalham, que não têm como ir na unidade, enfim, a gente facilitou para a população poder ir buscar a PrEP nesses lugares. E depois fizemos um centro de testagem, acompanhamento e itinerante, chamado CTA da cidade, que é um ônibus com uma equipe muito pequena que vai para os lugares, ele sai de 3 dias na semana, num horário alternativo, então ele sai de 4 ou 5 horas da tarde, vai até as 9, 10 horas da noite, e nos lugares de prostituição de mulheres, prostituição de mulheres trans, porque é um grupo que não consegue ir nas nossas unidades e que a gente precisa atingir. Então, garantir o acesso à PrEP é fundamental. Aqui está a PrEP na rua, como a gente faz a chamada nas nossas mídias sociais, né? É uma equipe razoavelmente pequena, a gente monta as barracas, leva um trailer, onde a gente faz os testes, os exames, e já sai daí com PrEP ou PEP. E aqui o CTA da cidade, que é um ônibus, tem uma equipe pequenininha de 7 ou 8 pessoas, e que vai para os lugares, né, de prostituição, praças, avenidas, e a gente tem... E esse CTA ele oferece todos os serviços que uma unidade física fixa oferece. Então, ele colhe exames de laboratório, oferece PrEP e PEP, inicia tratamento de HIV, né? Se a gente tem aqui um paciente, uma pessoa que foi testada para HIV e o teste foi positivo, a gente colhe a carga viral na hora, inicia tratamento e vincula essa pessoa a um serviço especializado em STIs. Faz diagnóstico e tratamento das ISTs. Aqui a gente faz o diagnóstico de sífilis, trata, fazemos diagnóstico, colhemos material, né, para gonorreia e clamídia, para PCR, né, acolhimento e aconselhamento, dá insumos de prevenção, condom interno, externo e gel lubrificante, dá autoteste de HIV e disponibiliza material educativo e informativo. E aí a gente colocou uma teleconsulta, principalmente para essas pessoas aqui que fizeram um teste MID e gonorreia, porque é óbvio que não vai ficar pronto no mesmo dia, como a unidade ela vai e ela fica 3 dias num lugar e na outra semana ela vai para um outro lugar da cidade, a gente combina com os pacientes que colheram teste de gonorreia e clamídia para que nós possamos entrar em contato com ele e, através de teleconsulta, a gente dá o resultado do exame e orienta o tratamento da pessoa na teleconsulta. Ela vai procurar uma unidade de saúde nossa, unidade básica de saúde, para poder dar continuidade ao tratamento. Bom, aqui é das
PrEPs realizadas, né? A gente começou aqui em 18, com 1.329 PrEPs. Aqui começa a epidemia, nós não paramos da Covid, nós não paramos, os serviços não foram, a gente conseguiu deixar os serviços focados em PrEP, em PEP, em HIV, esses serviços não migraram para a Covid. Um ano depois, né, a gente dobra o número de pessoas cadastradas para PrEP, e em 22, agora até outubro, a gente tem 22.637 pessoas cadastradas para PrEP. E aqui é um pouquinho do tipo de usuário, né? Quem são os usuários de PrEP? Basicamente, quando a gente começou, era pessoas brancas com alto nível de escolaridade, né? Normalmente nível universitário, e jovem na faixa ali de 30 anos de idade. Bom, como a gente começou a colocar na periferia da cidade e tal, por quê? Para atender essas pessoas pretas aqui. Então, hoje, na cidade de São Paulo, né, dentro dos nossos serviços, quando eu mudo e coloco os serviços do Estado, estaduais, aqui muda um pouquinho, né, essa relação. Mas nos nossos serviços, 55% das pessoas são brancas, 43% das pessoas são pretas, né? Continuamos ainda com um alto nível aqui de pessoas com escolaridade alta, de 12 ou mais anos, né? Mas a gente começou a atingir esse pessoal aqui de 8 a 11 anos e de 4 a 7. Faixa etária, de 25 a 34 anos, né? É onde trouxe disso. E aqui a gente tem lutado bastante, porque apenas esse ano entrou no nosso protocolo a possibilidade de começarmos a fazer PrEP em pessoas acima de 15 anos de idade. Então, nós já temos 2% das pessoas que estão em PrEP, está nessa faixa etária de 15 a 17 anos. Usuário por tipo de população, então, obviamente, são gays, né, e homens que fazem sexo com homens, 88%. Mulheres trans, 3,4%. Travestis, 0,3%. É importante, quando a gente olha para essas mulheres trans e travestis, aqui na cidade de São Paulo, a taxa de detecção de HIV nessa população beira a 38%. Então, é um grupo altamente vulnerável para HIV e que está fora das nossas unidades. Daí o CTA na rua, né, o CTA da cidade e a PrEP na rua, justamente para a gente pegar essa população aqui. E agora a gente se deparou com uma questão. Quando nós começamos PrEP, nós não falávamos em abandono de tratamento de PrEP, né? Nós falávamos descontinuidade. A pessoa parou de usar a PrEP porque mudou os seus hábitos, mudou, ficou com parceria única, e aí não quer mais tomar e tal. Mas hoje, a gente, depois desse tempo aí, desses 4 anos, a gente começou a discutir que a gente começava a usar a palavra abandono de PrEP. Lembrando aqui,
São pessoas altamente vulneráveis, essas que vão para a PrEP. Das pessoas que abandonaram, né, cerca de 40% das pessoas descontinuam a PrEP, né? 197 pessoas foram contaminadas com o vírus HIV de 2018 a 2022, elas fizeram uso de PrEP pelo menos em algum momento da vida dela, né? E abandonaram a profilaxia. E a gente, descontinuidade, né? Tudo bem, ela não quer mais. E aí, agora, a nossa discussão é com as unidades, né? A gente deve ir atrás dessas pessoas. Óbvio que elas nos dão consentimento para isso, né? Então, às vezes, uma ligação para a pessoa dizendo assim, olha, o que aconteceu? Você não veio, faz 3 meses que você não aparece aqui para pegar sua PrEP, para dar uma lembrada nessa pessoa, né? Talvez com isso a gente consiga melhorar isso daqui, né? Essas 197 pessoas aqui que se contaminaram com o vírus HIV. Isso dá em torno de 0,8% das pessoas que fizeram uso de PrEP em algum momento aqui na cidade. Pois bem, quando a gente fala em prevenção combinada, né, e a gente tem lá PrEP, PEP, entrada de medicação, eu falei pouco aqui de tratamento antirretroviral, insumos de prevenção. O tratamento de antirretroviral nosso aqui na cidade, a gente tem feito muito esforço, mas muito esforço, para que seja no mesmo dia do diagnóstico, né? Hoje, mais de 80% das pessoas que são diagnosticadas, elas entram com medicação em até 7 dias, né? Mas o ideal que a gente quer aqui, que 100% das pessoas testou positivo para HIV, entra com medicação para HIV, né? Que é justamente isso que os colegas que me antecederam estavam falando. Quanto mais rápido a gente trata, mais rápido cai a carga viral, e essa pessoa fica com carga viral indetectável e não transmite mais HIV. Então, somando-se tudo isso, casos notificados de HIV vão diminuir. Então, pelo 5º ano consecutivo aqui na cidade, o número de novos casos de HIV estão caindo, né? A gente pega lá em 16, que a gente tinha em torno de 3.800 pessoas contaminadas entrando na nossa rede, aqui em São Paulo, para 2.321 pessoas contaminadas. Então, a gente teve aqui uma diminuição em mais de 40%, mais ou menos, de novos casos aqui. E isso nos dá uma esperança grande que quem trabalha com AIDS há muito tempo, como eu, que comecei lá em 89, 88, 89, que há luz no fim do túnel, né? Hoje a gente pensa, aqui em São Paulo, nós vamos rumo ao controle da epidemia. É possível controlar a epidemia. Nós já controlamos a epidemia aqui da transmissão vertical do HIV, de mãe para filho. E agora a gente vê a possibilidade real do controle da epidemia horizontal do HIV, né? Então, nós somos entusiastas da PrEP, a gente acha que nós vamos o tempo todo pensando como é que a gente pode fazer para facilitar o acesso à PrEP. Era isso que eu tinha para dizer, eu quero agradecer a vocês. Bueno, muchísimas gracias, Robinson. A nosotros lo que nos da esperanza es lo que nos mostraste, realmente de poder replicar esa experiencia
en Uruguay. Y bueno, ahora sí tenemos un espacio para preguntas, comentarios. No sé si ya hay algo en el chat. Adelante. Sí, hola, tenemos una pregunta que llegó al chat de Zoom con anterioridad, que cuestiona un poco la gratuidad de la PrEP. Pregunta si en Uruguay es gratuita la PrEP o qué costo tiene. En realidad, dentro de ACE, como toda la medicación que es para usuarios de ACE, que por distintos motivos son usuarios de ACE, tanto por FONASA o no, la medicación es gratuita y ahora tenemos la formulación en la cual se puede realizar PrEP con una píldora única. En AC veníamos realizando PrEP con las píldoras separadas, en no coformulados, por decirlo de alguna manera. Entonces utilizábamos tenofovir y lamivudina separado. Eso significaba que la persona para tomar PrEP tenía que tomar una pastilla de tenofovir y 2 pastillas de lamivudina. Ahora tenemos tenofovir en tricitabina coformulado, de manera que la posología es una píldora por día. Eso en el sector público en ACE, ¿no? Para usuarios de ACE. Para usuarios del sector mutual, en realidad hay muy pocos prestadores que tienen la coformulación disponible para PrEP, pero todos los prestadores tienen la posibilidad de realizar PrEP, como les expliqué recién que hacíamos en ACE también, ¿no? Una pastilla de tenofovir y 2 de lamivudina. Entonces, la respuesta es sí, es gratuito para el sector público y con el costo de un ticket común para el sector privado, pero en la mayoría de estos prestadores esto es con píldoras separadas, lo cual complejiza un poco y hace menos práctica bueno, la posología, la indicación, incluso estos números que nos mostraba recién el colega de adherencia. Sabemos que la adherencia al tratamiento, que implica la efectividad, la eficacia, está relacionada con la adherencia. Bueno, al tener que hacer 3 píldoras al día, en realidad, obviamente se puede ver más afectada aún que si fuera una sola. Y la otra pregunta que dice es, con respecto al uso de la PrEP, si socialmente se asocia a promiscuidad y qué podría decirse sobre eso, y se la dejo a la doctora Cabrera y a Juan José Y yo, Pérez. Juan. Bueno, la PrEP, en realidad, como sale de los estudios, en realidad hay un conocimiento relativo en las 2 encuestas que hemos hecho, pero importante porque más del 60% en la primera, más del 50% en la segunda, en un entorno en el cual la prevención de la profilaxis preexposición no ha sido objeto de una campaña de comunicación para promocionarla. Entonces, el conocimiento es alto, es relativamente alto, en ese entorno de relativo silencio. Eso pasa en toda América Latina. No se asocia a una práctica en particular, lo que simplemente se asocia a una herramienta nueva que se apoya en toda la potencia que tienen los tratamientos antirretrovirales y que ahora se aplican a la prevención. Allí es donde está el cambio de paradigma, la medicación como herramienta de prevención. Y ese es, como ustedes vieron por la experiencia brasilera que acabamos de ver, trae resultados. Yo solamente voy a terminar diciendo algo que siempre nos comenta, una metáfora que comenta la doctora Zaida Arteta, cuando nos dice, si nosotros ofreciéramos como herramienta de prevención del embarazo al conjunto de las mujeres, cualquiera sea su edad, cualquiera sea su lugar de residencia, cualquiera sea su nivel educativo, cualquiera sea su nivel de vida, le ofreciéramos un solo método, el DIU o el condón, no nos encontraríamos exactamente con las mismas situaciones que nos encontramos con los varones a los cuales les exigimos una sola respuesta: uso del condón. Bueno, hay muchas
lógicas de prevención en juego, por ejemplo, tener una pareja, por ejemplo, hacerse el test, por ejemplo, reducir el número de parejas. Bueno, pensando en el ejemplo que tan buen resultado dio del acceso a todos los métodos de barrera y modernos en la prevención del embarazo, y lo acabamos de demostrar los últimos 4 años con el implante subdérmico, yo creo que la incorporación de nuevas herramientas como la PrEP es realmente un factor de éxito para el control de la epidemia, pero hay que cambiar nuestros propios paradigmas. Sí, Victoria, ahora contestas. Acá la pregunta dice sobre el tema del... La otra pregunta que tengo es sobre el uso de PrEP socialmente se la asocia a promiscuidad. No, digo porque capaz que está bueno no entrar tampoco en esas definiciones que son tan discriminatorias y que en realidad desde nuestro lugar lo que tenemos que hacer es, como decía Juan, ¿no? Es evaluación de prácticas, poder tener allí un panorama del riesgo. A veces las personas vienen a pedirnos la PrEP porque sienten o se perciben que están en mayor exposición, y es un derecho acceder a todas las herramientas de prevención y no cabe ningún cuestionamiento desde nuestro punto de vista. Lo que pase socialmente a veces está un poquito por fuera de lo que podemos hacer, pero naturalizándola probablemente esta prestación también, contribuimos a que esa percepción también baje, ¿no? No sé, me parece que también por ahí hay un camino. Sí. Que lo interesante en una de las encuestas, que era de varones de 15 a 49 años, más de la mitad estaba interesado en recibir la PrEP, porque la conocía y sabía que era una posibilidad más de cuidarse. O sea, está más asociada a las ganas y a los deseos de experimentar una nueva manera de cuidarse y de protegerse mutuamente que a una connotación negativa. Victoria, ¿querés responder la que es específica? Igual ahora vamos a entrar en eso. Ampliando un poquito sobre esto, tal vez se refirió a lo de promiscuidad como el aumento de las infecciones de transmisión sexual, que se ha hablado muchísimo con la PrEP. Había 2 argumentos fundamentales en contra de la PrEP cuando todo esto se inició. Uno es que iba a haber un aumento brutal de las infecciones de transmisión sexual si liberábamos a las personas a no usar condón, y el otro vinculado con que si esas personas se lo convertían pudieran tener resistencia. Frente a esto, hay muchos documentos e incluso salió en 2019 una pauta de la Organización Mundial de la Salud que aborda específicamente este problema, y se ha visto que la población que está en PrEP tiene un alto riesgo basal de infecciones de transmisión sexual que no cambia con el inicio de PrEP. Es más, el inicio de PrEP en esta población que tiene un alto riesgo de infecciones de transmisión sexual de sífilis, gonorrea, proctitis de todas las causas, tenemos a esta población de alto riesgo en cuidados con un acceso a controles cada 3 meses, donde vamos a hacer toda la anamnesis de síntomas o signos de infecciones de transmisión sexual y paraclínica y vacunación. Por tanto, vamos a tener a estas personas con alto riesgo de infecciones en cuidados. Eso. Gracias, Victoria. Sí, yo quiero hacer una pregunta sobre el sexo ocasional, si hay una diferencia en cuanto al plan de prevención. Perdón, profilaxis post-exposición. No, ¿a qué le llamas sexo ocasional, César? Porque no comprendo la pregunta. Me refiero a alguna persona que en algún momento no tiene una rutina de tener sexos con personas desconocidas o diferentes, y bueno, y en esa situación creo que ya me contestaron que sería la profilaxis post-exposición.
Bueno, ahí en realidad eso yo creo que entra un poco en cómo manejamos las consultas, ¿no? La idea es, haciendo la similitud que decía Juan, es muy interesante, justamente. Decimos, bueno, si nosotros queremos evitar un evento, que sería en este caso la adquisición de VIH, para hacer el paralelismo racional con lo que hacemos los equipos de salud cuando queremos evitar un embarazo, es que ofrecemos asesoramiento, tipo de práctica. Por ejemplo, si en una pareja de 2 mujeres no es necesario utilizar un método anticonceptivo. Entonces, eso implica conocer la práctica. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿no? Pero bueno, implica conocer la práctica sexual para poder intervenir asesorando y aconsejando cuál sería un método anticonceptivo. En este caso, el menú de herramientas que nos ofrece la prevención combinada para evitar el evento adverso, que sería la adquisición del VIH de la persona, es lo que tenemos que manejar. Más allá de la orientación sexual o de cualquier cosa, en realidad es el tipo de práctica, la frecuencia de la práctica, y cómo utiliza los métodos de prevención de esa persona. En ese sentido, cuando planteamos una relación sexual puntual, quizás está bueno entrenar a la persona en usar la PrEP de forma ocasional, podría ser una opción, pero básicamente creo que está esa parte del asesoramiento a la carta que se hace con todas las herramientas que tenemos disponibles, desde el condón, el conocimiento de las prácticas, la PrEP, la posexposición, etcétera, etcétera. Algunas preguntas que hay que son más específicas de cómo, cuándo, cómo se controla, justamente viene ahora con la presentación de Victoria. Acá hay una reflexión, podría ser, dice, uno puede cuestionarse si al indicar la PrEP el usuario podría descansarse en esa medicación y evitar el uso de preservativo, pero eso va en la educación que nosotros podamos hacer con cada usuario para que sea complementario. Yo diría que lo que tenemos que quizás también pensar, o por lo menos a mí me pasa en la consulta cuando llega un chico con un diagnóstico reciente de VIH, es el cuestionamiento al revés de todas las veces que pasó por el sistema de salud, porque tenía una sífilis, porque tenía una gonorrea, o porque fue un control, o por lo que sea, o fue a hacerse una prueba de VIH y nadie le ofreció la PrEP. Y que estaríamos evitando ver esa situación. Entonces, claramente es una herramienta que está en el menú, como decía Zaida, que es complementaria, que no es que liberemos el sexo sin condón, como se dijo la palabra por allí. Al contrario, forma parte de una estrategia combinada. Después lo que cada uno decide hacer con su cuerpo y su sexualidad, lo va a hacer en su intimidad. Nosotros lo que podemos y debemos ofrecer las herramientas que tenemos. Luego la decisión es parte de esa libertad individual que nosotros tampoco vamos a poder controlar. Si decide no usar condón o sí usar condón, o tomar la pastilla todos los días o no. Lo que sí no podemos es estar en omisión de poner ese menú a disposición de las necesidades de las personas. Creo que Alberto sigue conectado, cualquier cosa nos pide para participar, para aportar en este debate. ¿Zaida? No, agregar simplemente a esto que venías diciendo, y volviendo al paralelismo de la anticoncepción, la diferencia, una de las diferencias positivas entre el anticonceptivo oral o el implante y el condón para prevenir un embarazo, es que el anticonceptivo oral o el implante lo decide la mujer. No precisa negociarlo con nadie. La PrEP es igual. Quien decide tomar PrEP no necesita negociar con su pareja o sus parejas sexuales nada, y los métodos de barrera requieren esa negociación. Por supuesto, los métodos de barrera tienen otras ventajas porque previenen otras infecciones, etcétera, que no tiene la PrEP. Pero en este sentido es que es necesario la conversación, el asesoramiento para poder saber cuál es la situación de esa persona, porque muchas veces es difícil la negociación del método de barrera, que implica al menos las 2 personas que están en un vínculo sexual. Sí, buen día. Disculpen que tenga la cámara apagada. No, porque yo fui justamente la persona que hizo la pregunta sobre la promiscuidad. Y en realidad, ahora que escuchando a Zaida y a Victoria, creo que quedó bastante claro. Y
quería aclarar porque creo que no se entendió bien el sentido de mi pregunta, tal vez por la brevedad del comentario. Y sobre todo tiene que ver mi pregunta, que no es un prejuicio, sino que tiene que ver con una mirada endógena que yo puedo hacer como hombre homosexual, integrante de un colectivo, que en esa cultura existe esa concepción. Y eso no es un prejuicio, es algo que está socialmente construido, y mi pregunta concretamente tenía que ver con eso. Y ahora, bueno, creo que con lo que aclaró Zaida y Victoria, por lo menos a mí me quedó mucho más claro, pero yo simplemente quería aclarar que de mi parte, no, al contrario, todo lo contrario, no es prejuicio, todo lo contrario. Gracias. Muchísimas gracias por tu aclaración. Y es muy interesante, lo habíamos comentado también, eso que tú decís, y ahí hay todo un trabajo para hacer desde la sociedad civil, me parece, ¿no? Que quizás falta más trabajo en ese aspecto y más empoderamiento desde ese lugar. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer desde los aspectos profesionales y de la oferta y del seguimiento clínico y médico, pero hay un trabajo que es muy importante desde el lugar de los involucrados y de los propios interesados, que me parece que en Uruguay hay mucho para construir desde ese lugar, que es muy interesante como se ha hecho en otros países. Estaría bueno mirar un poquito la región, lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho Brasil, que tiene muchísimo trabajo en ese sentido. No, qué interesante que frente a esta nueva oportunidad, a esta nueva modalidad de prevención que tenemos, que es tanto la profilaxis post-exposición, que está en las pautas nacionales y que cualquier ciudadano puede exigirlo en las puertas de emergencia, así como puede exigir la mujer la píldora del día después, y esto se sabe poco, así también la demanda de los colectivos, de las personas involucradas, puede empujar al sistema de salud a adoptar plenamente esta herramienta de prevención. Y ustedes ya han visto, yo lo digo para todos, todos y todas los que están conectados acá, ustedes ya vieron que hay encuestas que son, como la encuesta europea, que son 180.000 varones entrevistados, o la encuesta LAMIS, que fue más de 50.000 o 60.000 varones en América Latina, y que sistemáticamente desde hace años el uso del condón tiene un techo, y tiene un techo porque la diversidad humana hace que no sea un gesto mecánico el uso del condón, como tomar agua o comer para sobrevivir. Simplemente es una de las herramientas para tener una sexualidad sana, placentera y responsable, pero también hay otras modalidades. Entonces, el cambio de paradigma es parar de exigir que solamente haya una conducta, lo que no quiere decir que en la consulta, en las campañas y en todas las acciones, incluyendo educación sexual, se diga que el condón es masculino y femenino, interno o externo, es una herramienta privilegiada de cuidado. Pero eso no va a resultar en un uso del 100% de las personas. Y eso es el gran, reconocer ese dato de la realidad nos ayuda a promover otras herramientas. Buenísimo, Juan. Bueno, vamos a ir dando lugar a la intervención de la doctora Victoria Franches, que muchas de las preguntas se van a responder. Vamos a decirle que el material que ella va a presentar va a estar disponible en la página de ECO y de la cátedra de UNPA. Bueno, para que lo puedan consultar, es un material de consulta rápida, más allá que además la guía que ella hizo la cátedra va a estar actualizada también en la misma página. Y bueno, sigan con las preguntas, que además tenemos conectados otros colegas de muchos países, así que está buenísimo. Adelante.
Bueno, nuevamente buenos días para todos. Vamos a empezar entonces a presentar el algoritmo este que era el que mostraba Susana. Bueno, hemos estado toda la mañana hablando un poco de esto. Hay muchísima información sobre la profilaxis previa a la exposición. Esta es una de las múltiples páginas web y materiales que hay. Esta es de la Organización Panamericana de la Salud, donde tenemos herramientas para la implementación, tenemos instrumentos para estimar el costo de la implementación, tenemos cursos para profesionales del área de la salud, tenemos herramientas para la implementación ya como políticas públicas, herramientas e información, hay un montón, hay muchas agencias reguladoras que tienen sus propias pautas, la última es la CDC de Estados Unidos del 2021. Y a pesar de todo esto, ¿sí? Esto es una página de la Organización Mundial de la Salud que va siguiendo la implementación de estas estrategias, vemos que desde 2012 hasta el 2020, ¿sí? El crecimiento de el uso de PrEP en los distintos países ha sido fundamentalmente, no sé si puedo, ahí, ha sido fundamentalmente a expensas de programas amplios de implementación donde la epidemia es generalizada. En verde vemos a países africanos. Y vemos en América Latina, ¿sí? Que es el azul oscuro, ¿sí? La implementación realmente en el correr de los años es muy baja y aquí este crecimiento es a expensas prácticamente y únicamente de Brasil. Esto es de la misma página web que muestra qué países hasta el 2020 habían adoptado en las recomendaciones nacionales la PrEP. Nosotros estamos pintados en verde, pero hasta este momento la única pauta nacional donde se menciona PrEP es en el embarazo y la lactancia, que es en la guía de tratamiento antirretroviral de 2018. Para este año esperamos que se incorpore un capítulo de prevención combinadas en las pautas de tratamiento nacionales. La cátedra, en conjunto con UNFA y otras organizaciones, ha hecho algunos materiales también para implementar un poco para impulsar la implementación de la PrEP en Uruguay. Está disponible en el sitio web de la cátedra y prontamente va a estar un poco ayornada. Esta es del 2020 y va a tener algunos cambios para simplificar la implementación. Y por eso quisimos hacer este algoritmo de 5 pasos, que es lo que vamos a pasar a presentar. Estos son 5 pasos, tratamos de simplificar al máximo para todo el equipo de salud la implementación de PrEP, ¿sí? Y ya entrando exactamente en esto, el primer punto es valorar la indicación de PrEP. Las guías internacionales al día de hoy recomiendan que los médicos y el personal todo de salud debería por lo menos informar a todos los adultos y adolescentes sexualmente activos sobre la PrEP. Es decir, informar que existe, que es una herramienta más de prevención, y recomendarla fuertemente en adultos y adolescentes sexualmente activos con prácticas sexuales que lo colocan en un riesgo sustancial y continuo de exposición y adquisición de VIH. Esto lo que trata de hacer es simplificar las indicaciones, bajarlo a las prácticas, a prácticas que pueden ponernos en mayor riesgo de adquisición de VIH, ¿sí? Y ya para bajarlo un poco más en quienes tenemos que considerarlo más fuertemente, es decir, que en quienes no se nos puede pasar de ninguna forma tratar de recomendarlo en el consultorio, es en aquellas personas con relaciones sexuales anales, con más de una pareja sin preservativo en los últimos 6 meses, aquellos que han tenido episodios de infecciones de transmisión sexual, como decía hoy Susana, muchas veces nos llegan pacientes que han consultado en múltiples oportunidades por sífilis, por gonorrea, y que nos hemos perdido, ¿sí?, esas oportunidades para ofrecer PrEP. En aquellas personas que necesitaron en algún momento profilaxis post-exposición, también son candidatos a PrEP, ¿tá? Aquellos que tienen prácticas sexuales en el contexto de drogas y alcohol, que sabemos que puede disminuir el uso consistente de condón, en aquellas personas que tienen sexo intercambiado por dinero o drogas,
o en parejas serodiscordantes, fundamentalmente en aquellas parejas serodiscordantes que la pareja, la fuente, digamos, no tiene carga viral suprimida o carga viral desconocida. De todas formas, es una estrategia más en todas las parejas serodiscordantes. Después que pensamos entonces quiénes son los posibles candidatos a PrEP, ¿no? Tenemos que ver si el paciente o la persona que tenemos frente nuestro en el consultorio es clínicamente elegible. Y acá la PrEP solamente sería contraindicada en 3 situaciones. La primera situación sería que la persona tenga la infección por VIH. Si tiene la infección por VIH, deja de ser una persona elegible para esta estrategia de prevención. ¿Cómo nos aseguramos de esto? Bueno, tiene que tener la persona un resultado negativo documentado de una prueba de antígeno anticuerpo dentro de la semana anterior a la prescripción inicial de PrEP. Lo que tenemos que hacer es tener una serología actualizada, ¿sí? Pero sin tratar de poner demasiadas trabas, de pedir la serología, que la persona vuelva y que vaya y que venga, porque todo eso hace que estas personas que tienen un alto riesgo de seroconvertir puedan hacerlo previo al inicio de la PrEP. ¿Ah? Así que lo que tenemos que hacer es tener un resultado actualizado de una serología, idealmente antígeno anticuerpo, ¿sí? Y asegurarnos que la anamnesis no tenga síntomas o signos de una infección aguda por VIH, es decir, un cuadro de impregnación viral, fiebre, adenopatías, rash, algunas lesiones de piel. Si esto es así, ¿no? Estamos bastante seguros de que la persona no es VIH positivo y sería elegible para iniciar PrEP, ¿sí? La otra contraindicación sería un aclaramiento de creatinina menor de 60 si vamos a usar tenofovir, o menor de 30 si vamos a usar tenofovir y erlanfenamida, ¿sí? Y la otra contraindicación sería medicamentos contraindicados por interacciones que prácticamente son nulos en esta situación. Así que si la persona es un potencial candidato y es clínicamente elegible, pasaríamos a indicar la PrEP. Si no es así, es decir, no tengo el resultado negativo actualizado, si me queda alguna duda sobre si tiene síntomas de una prima infección, si tengo alguna duda sobre la función renal, eso tiene que ser revalorado a la brevedad, es decir, no podemos dilatar los tiempos del inicio de la PrEP por lo que decía anteriormente, ¿sí? A veces, si queda la duda de una primoinfección y demás, lo que estaría indicado, si tenemos acceso, es hacer otras técnicas como por ejemplo una carga viral de VIH, una PCR, para salir rápidamente de dudas. Así que si la persona es clínicamente elegible, pasaríamos a todo lo que es la atención complementaria. Todo esto es lo que debemos hacer. En un paciente que tenemos en cuidado con PrEP, dijimos que es una estrategia dentro de la prevención combinada y de un paquete de cuidados de la persona, por lo cual tengo que hacer diagnóstico y tratamiento si corresponde de otras infecciones de transmisión sexual, de sífilis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, buscar clínicamente síntomas de uretritis, de proctitis, ¿sí? De cervicitis, y tratarlas oportunamente. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de consejería, de estimulación de uso de condones. Tenemos que chequear el estado de vacunación de todas las infecciones de transmisión sexual que son inmunoprevenibles, como la hepatitis B, y la hepatitis A, si corresponde, fundamentalmente a través de prácticas hormonales, y chequear el estado de vacunación de HPV. Como ustedes saben, en nuestro país, a partir de este año, entre 9 y 26 años, es una vacuna gratuita para varones y para mujeres, ¿sí? Pero podría estar indicada en estas condiciones hasta los 45 años. Tenemos que alertar a la persona que va a tomar PrEP sobre síntomas de primoinfección por VIH, justamente por esto que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y informar y promover la adherencia, estimular realmente a la adherencia, que es una de las claves de la efectividad de la PrEP. Esto, por supuesto, que no va a retrasar el inicio de la PrEP, no va a retrasar que yo pida una serología de hepatitis B, no va a retrasar el inicio, pero sí, en realidad, está indicado hacer todo esto a la vez y valorar a la persona a la brevedad, con los resultados. Bueno, luego de hacer todo esto, ¿cómo es la indicación de la PrEP? Hay 3 formas
tres fármacos o posologías que podemos utilizar y hay dos modalidades. Una, que es la que mayormente se recomienda, porque creo que abarca a la mayoría de las personas que tienen que usar PrEP, es hacerla de forma diaria, ¿sí? Después igual podemos explicar la forma intermitente. Las tres formas de hacerlo es la más conocida, la que tiene más evidencia, la que hemos usado más ampliamente, ¿sí? Es con tenofovir y emtricitabina, que es un comprimido coformulado, una pastilla al día de este fármaco, ¿sí? La única contraindicación en esta situación es el clearance, el filtrado de creatinina menor a 60 por el tenofovir fundamentalmente, pero es la estrategia que podemos utilizar más ampliamente en todas las poblaciones, en varones y en mujeres, ¿sí? La otra estrategia o el otro fármaco es usar tenofovir alanfenamida con emtricitabina, que es lo que hoy nombraba Susana, que está disponible en ACE, ¿sí? Que es la que mayormente vamos a utilizar. También se toma un comprimido al día, pero tiene la particularidad, y ahí estaba la pregunta de Noelia, que no está apta para usar en mujeres y otras personas con riesgo a través de sexo vaginal receptivo. Es decir, no está indicada en mujeres, es una estrategia para varones que tienen sexo con varones fundamentalmente. Y bueno, la contraindicación sería un filtrado menor a 30 y más que una contraindicación, una precaución sería la administración con rifampicina. La otra modalidad que hablaban hoy, que es la que más ampliamente hemos utilizado en nuestro país por falta de disponibilidad de las anteriores hasta ahora, es el tenofovir con la lamivudina, que es una prima hermana de la emtricitabina, que tiene las características de que no tenemos nosotros en nuestro país, como hay en otros países, no tenemos coformulación, con lo cual hace que tengamos que administrar 3 pastillas al día. Una de tenofovir, 2 de lamivudina, y eso, como todos sabemos, no es lo mismo tomar una pastilla que tomar 3 por más que sea una sola vez al día, y claramente no es lo ideal. Bueno, y luego de la administración de PrEP o qué fármacos vamos a utilizar, vamos a los controles y al seguimiento. Las visitas de seguimiento deben ser al menos cada 3 meses y cada 3 meses tenemos que recorrer varios puntos, ¿sí? Que son tan importantes para el paciente y para todo esto que decíamos de que el paciente esté en un paquete de cuidados realmente. Las visitas van a ser al menos cada 3 meses, capaz que en algunos pacientes donde nosotros tenemos que mejorar la adherencia pueden ser más seguidas. Acá hay mucha evidencia científica que podemos usar la telemedicina, las teleconsultas, las consultas telefónicas, ¿sí? Tenemos que abrir un poco más eso de la accesibilidad, ¿sí? Algunas poblaciones, como por ejemplo adolescentes, tal vez que podrían tener más problemas de adherencia, tenemos que tener controles más seriados. Y el otro control más seriado podría ser cuando el paciente inicia la PrEP, ¿sí? Para ver cómo le fue, si tuvo algún efecto adverso. Estas primeras semanas donde vamos a ir recibiendo la paraclínica que solicitamos y demás, ahí los controles podrían ser más seriados. Pero lo que sí es cierto que cada 3 meses tenemos que visitar al paciente, ¿sí? Y vamos a evaluar con una prueba de antígeno anticuerpo, ¿sí? La seroconversión, por supuesto, alertar sobre síntomas de primoinfección por VIH, chequear la adherencia y hacer apoyo para la reducción del riesgo, ¿sí? Cada 3 meses también vamos a hacer detección de infecciones de transmisión sexual en aquellos grupos de más alto riesgo, que son los varones que tienen sexo con varones y las mujeres transgénero, ¿sí? A través de la anamnesis de síntomas y signos de todas estas infecciones de transmisión sexual, de uretritis, si hay lesiones genitales o orogenitales, si hay elementos clínicos de proctitis. En la analítica vamos a pedir un BDRL y si está disponible, lamentablemente en nuestro país, no es que no exista, sino que no está disponible ampliamente por los costos, lo ideal sería hacer técnicas de PCR con detección oral, rectal y en orina de gonococo y clamidia. Esto sería claramente lo ideal porque abarca, sí, el diagnóstico, el tratamiento de las personas que están asintomáticas.
Cada 6 meses hay que evaluar la función renal en aquellos que tienen un mayor riesgo, ¿sí?, de alguna alteración renal, es decir, las personas de 50 años o que tengan otros factores de riesgo renales, ¿sí?, o aquellos que inician a tomar la PrEP con un filtrado menor de 90. A ellos vamos a chequearles la función renal con un clearance de creatinina cada 6 meses. También vamos a chequear cada 6 meses la detección de infecciones de transmisión sexual, como lo analizamos anteriormente, para todos los pacientes sexualmente activos que no entren en la categoría de mayor riesgo, como decíamos, de varones que tienen sexo con varones y mujeres transgénero, ¿sí? Y cada 12 meses vamos a evaluar la función renal en el resto de los pacientes, es decir, en aquellos jóvenes que no tienen factores de riesgo para tener alteraciones renales, lo vamos a medir cada 12 meses, y eso es un cambio con respecto a lo que venía siendo, teníamos escrito, digamos, que evaluábamos la función renal cada 3 meses. Para aquellos pacientes que van a estar con tenofovir en la enfenamida, cada 1 año también vinculado a los posibles efectos metabólicos que tiene el TAF, como son el ascenso del peso y las dislipemias, vamos a ver justamente lo del peso y un lipidograma. Así que, bueno, esto es el algoritmo que queríamos mostrar, más que nada de la implementación, y bueno, no sé si... Bueno, muchas gracias, Victoria. Me parece que está bien claro. Acá hay, a ver, primero que el algoritmo está disponible, allí quedó, está en el chat, el sitio web de ECO para descargarlo. Así que está. Y después acá hay una pregunta que dice, ¿la función renal cuánto tiempo aproximado debería tener? Y cada cuánto la repetimos creo que está. Sí, no se necesita si el paciente no tiene factores de riesgo, no tiene más de 50 años, no tiene factores de riesgo para alteraciones renales o no tiene historia familiar de alteración renal, no se necesita una función renal para el inicio. La vamos a pedir en esta paraclínica que pedimos al inicio y la vamos a ir viendo en la evolución. Y dependiendo del riesgo, cada cuánto la vamos a controlar. Cada 6 meses si tiene alguno de estos factores de riesgo y anualmente si no tiene factores de riesgo. Bien. Creo que quedó claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo acá no veo. Manitos levantadas. Allá, acá. Venía al micrófono o te lo llevaba. No, quería preguntar si además de lo que mencionaron hay algún otro criterio para suspender. Sí, que el paciente lo desee o que cambien, digamos, que cambie la exposición sería un factor, pero por tiempo de exposición a la PrEP no, porque se ha visto que son drogas muy seguras, drogas que hemos empleado ampliamente en el tratamiento del VIH y que realmente los 2 efectos adversos del tenofovir, que podrían ser la desmineralización ósea, se ha visto que con PrEP eso prácticamente no sucede, y la poca desmineralización que puede llegar a causar no se asocia con fracturas y revierte rápidamente, es decir, que no tiene un impacto clínico relevante. ¿Ah? Lo otro, las alteraciones renales son muy infrecuentes y por eso se chequean, así que no habría otras causas médicas o comorbilidades para suspender PrEP, aparte claramente de la seroconversión o que el paciente lo desee. Lo otro es lo de la hepatitis B, es un tema en cuanto a que tenemos que tener la serología, por supuesto que si el paciente no está vacunado con serología negativa, tenemos que vacunarlo, y si tiene una hepatitis B crónica, lo importante es que no sería pasible para una pauta intermitente, tendría que ser una pauta diaria y tendríamos que explicar cuáles son los riesgos de suspenderlo bruscamente o sin controles cuando hay una infección crónica. No es que no se pueda hacer PrEP, al contrario, está indicado, o que no se pueda suspender, solamente tenemos que tener algunos cuidados. Bueno, no, quería lo que dijiste antes de la alteración de la mineralización, porque para dejarlo claro, porque a veces frente a eso empiezan las demandas de otros fármacos pero que es muy frecuente. Es frecuente en la población general que la vitamina D, que el calcio, cosas que sería agregar más fármacos sin beneficio y con algunos riesgos. Entonces, si no hay más riesgo de fractura, si no es causa para suspenderlo, quería aclarar eso, porque muchas veces es sobremedido.
Sí, no hay ninguna causa para medicar y también no está indicado específicamente en las pautas hacer mediciones con densitometría u otra, nada, ni vitamina D, ni calcio, ni nada. Acá hay una pregunta sobre cómo sería la indicación intermitente. ¿Querías responder? La indicación intermitente o a demanda es una indicación bueno, los franceses han sido los pioneros en este tipo de posología, digamos, y está aprobada por la Organización Mundial de la Salud desde 2019, no así por algunas pautas, por ejemplo, las pautas americanas no la recomiendan porque es un poco más compleja en cuanto que el paciente tiene que cumplir algunas características. La primera característica es que tenga pocas relaciones sexuales al mes, ¿no? Por cómo se indica la PrEP, porque si no tendría que estar tomando la misma cantidad de comprimidos con una posología más compleja. La segunda característica es que no tenga hepatitis B, porque esto de estar suspendiendo o no, digo una hepatitis B crónica, ¿no? Y bueno, y la tercera característica sería que las personas puedan programar, ¿sí? Las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque la pauta intermitente tenemos que hacerla con una dosis doble de inicio entre 2 horas y 24 horas antes, o sea que tiene que haber por lo menos esa mínima antelación y preparación de la relación sexual. Se toma una dosis doble, se tiene la relación sexual y son una dosis simple 24 horas después de esta primera dosis y otra dosis simple 48 horas después. Esto puede ser muy sencillo para algunas personas que tengan, como decíamos, muy pocas relaciones sexuales al mes, que no quieren tomar fármacos todos los días y exponerse menos a la medicación o lo que sea, pero tiene que cumplir estas características y tenemos que asegurarnos verdaderamente que la persona comprenda cabalmente cómo es la indicación y cómo puede entrar y salir a una posología intermitente o diaria. Pero bueno, es una posibilidad que existe. Robinson, adelante Robinson. Só queria dar uma contribuição. Infelizmente, não está no nosso PCDT aqui no Brasil, PrEP sob demanda, de uso intermitente. Mas a gente aqui, Vitória, passou a usar, mesmo PrEP contínua, a gente já começa a PrEP aqui com 2 comprimidos no primeiro dia. Porque a gente fazia um comprimido para as pessoas que tinham sexo anal. A gente dizia, dá para fazer sexo anal sem preservativo a partir do 7º dia e para sexo vaginal a partir do 21º dia. Então, a gente incorporou essa ideia da PrEP sob demanda no primeiro dia de entrada de PrEP, passando 2 comprimidos. Não sei como é que vocês vão fazer por aí, mas a gente tem gostado muito, porque a gente pode dizer, olha, você toma o remédio hoje, a partir de amanhã você já está protegido e bacana. E a outra coisa é nas pessoas que são sorodiscordantes, né? Onde um é positivo, o outro é negativo. Aqui também a gente faz a mesma coisa que você disse aí, porém, a gente está levando muito em consideração, mesmo para o caso do HIV indetectável, há mais de 6 meses, com carga viral sustentada, a conveniência do outro parceiro, né? Porque ele pode ter um sexo muito mais agradável sem uso de preservativo, com muito menos medo de ter no relacionamento. Então, às vezes, mesmo que o parceiro seja HIV positivo, com carga viral indetectável há mais de 6 meses, está tudo ótimo, que não teria indicação para PrEP, a gente ainda oferece, se a pessoa vai se sentir mais confortável, a gente não vê problemas em liberar a PrEP para ela. Era só essa contribuição que eu queria dar. Obrigado. Completamente de acuerdo con las parejas sirios discordantes, es una indicación más y lo contemplan así las pautas también.
así la persona de la pareja seroescardante esté suprimida, puede ser una indicación de PrEP, por esto de las relaciones más confortables, si se quiere, y también muchas veces son parejas abiertas, donde también tenemos que hacer una buena anamnesis, por lo cual también eso es una indicación en esa situación. Y con respecto a la PrEP diaria y el inicio, la recomendación nosotros también hacemos de empezar con dosis doble para tener una protección inmediata y no 7 días. Bueno, muy bien, estamos entonces en los tiempos. Queda ahí una pregunta cortita que dice, para el inicio, ¿podría servir test rápido negativo para VIH? Sí, sirve test rápido negativo para VIH. Recuerden que el periodo de ventana, bueno, si tenemos tercera generación es un 21 días, si tenemos cuarta son 10, 14 días. Hay que interrogar bien si no está sintomático o no estuvo sintomático recientemente, pero de hecho nosotros muchas veces usamos test rápido para el inicio y para los controles, que eso realmente da respuesta en el mismo día, ¿no? Sí, y lo otro es, en el inicio, chequear bien que no haya alguna situación para indicar profilaxis post-exposición en las últimas 72 horas previo al inicio de PrEP, y ahí lo que hacemos es profilaxis post-exposición y sin interrupción seguimos con PrEP para evitar justamente estas oportunidades perdidas en los cuidados. Bueno, ahora sí, agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado, especialmente también a Robinson con la experiencia. Los vamos a ir a visitar, organicen una pasantía. Alberto, que no sé si todavía está, que también realmente nos ha apoyado muchísimo y es un placer siempre escuchar desde su perspectiva absolutamente complementaria y cómo fortalece todos estos conceptos. A Juan, que también está acá, y bueno, y a los que nos acompañan presencialmente y a todos los que están conectados virtualmente. Y recuerden que en la página van a tener, allí quedó la página para bajar el algoritmo y vamos a tener la guía completa también actualizada, que es un poquito más explicativa. Bueno, muchas gracias. Gracias, un gusto verles, aunque sea virtualmente. La verdad fue un gusto enorme compartir estas jornadas. Espero estar pronto por allá y vernos personalmente. Les mando un abrazo enorme.